Supongo que debería decir de antemano que soy nuevo aquí, así que tenga paciencia conmigo, ya que no conozco todas las reglas o la etiqueta o todo eso. Un amigo mío me vinculó a este tablero después de que le conté la historia y le mostré los materiales que estoy a punto de compartir contigo. Él piensa que algunos de ustedes lo apreciarán, pero para ser honesto, desde donde estoy sentado, este sitio parece más un refugio para idiotas que un serio tablero de imágenes paranormales. Lo que sea. Estoy motivado para compartir estas cosas y necesito hacerlo de forma anónima, por razones que quedarán claras. Técnicamente, estaré infringiendo la ley, pero si entiendo cómo funciona este lugar, este hilo desaparecerá en un día o dos de todos modos. Aquí está el trato. Soy un editor de producción en una pequeña editorial independiente en los Estados Unidos. No diré cuál ni dónde, así que no preguntes, ya que me gustaría conservar mi trabajo. La paga no es tan buena, pero es un trabajo fácil y me gusta la gente con la que trabajo. Mucho de lo que publicamos son lo que llamarías libros de mesa de café. La gente amable mira cuando está aburrida, pero casi nadie lee de cabo a rabo. Historias pictóricas insípidas de ciertas ciudades o estados que se venden bien en las tiendas de regalos regionales. El libro ocasional de mapas o una biografía. Algunos museos nos subcontratan sus catálogos de galerías. Ese tipo de cosas. El trabajo es aburrido, pero es estable y conseguimos suficientes trabajos y nuestros libros generan suficiente dinero para mantenerse a flote, que es mucho más de lo que la mayoría de las pequeñas imprentas pueden decir en estos días. Debido a que hemos existido por un tiempo, nuestro nombre es algo conocido por los aficionados a la historia y las personas que piensan que son expertos en tal o cual ciudad en Loire, Hidra o algún tema esotérico que a nadie realmente le importa. Recibimos muchos manuscritos no solicitados de personas que realmente no deberían estar escribiendo libros y CDs no solicitados llenos de fotografías de personas que no deberían estar tomando fotografías. Debido a que somos pequeños y no tenemos un puesto de editor de adquisiciones separado, el trabajo de pasar por esta pila de aguanieve se pasa por la oficina. En muy raras ocasiones, alguien encontrará algo que valga la pena perseguir y se lo plantee al resto de nosotros, pero nuestro editor senior tiene la última palabra. Durante los últimos 9 meses he estado trabajando más o menos sin parar en un libro que entusiasma a todos en la oficina. Nuestro corrector de estilo lo encontró durante su turno con la pila. Un viejo que no nombraré se puso en contacto con nosotros de la nada y nos ofreció la oportunidad de publicar su rara colección de fotografías de archivo, siempre que tratemos el tema con el respeto y la seriedad que él sintió que se merecía. Para usar su término, y lo que iba a ser el título del libro, las fotos eran todas anomalías. Es decir, describían algo fuera de lo común o inexplicable, algo que generalmente tenía una historia igualmente interesante que lo acompañaba. La mayoría eran de la primera mitad del siglo XX. Como dije, no es el tipo de cosas que publicamos normalmente, pero las pocas muestras que envió el tipo con su carta de presentación fueron bastante convincentes, y una vez que vimos el resto, escuchamos algunas de las historias y nos dimos cuenta de que ninguna de estas imágenes era ampliamente conocida. Sabíamos que teníamos algo que llamaría la atención de la gente. El formato iba a ser simple y elegante, con mucho espacio en blanco y espacio para respirar. Cada foto aparecería como una impresión de alta calidad en la página de la derecha, seguida de una página de la izquierda en blanco, y luego un par de párrafos para poner título a cada foto en la siguiente página de la derecha. Desde el principio, trabajar con el tipo fue una pesadilla y el trabajo tomó una eternidad porque se negó a enviar más de un documento a la vez. Él me enviaba correo certificado, yo lo recibía, lo escaneaba y lo devolvía certificado, y solo entonces él enviaba el siguiente. Parecía pensar que tenía una colección extremadamente valiosa y estaba muy paranoico por perderla, por lo que solo arriesgaba un artículo a la vez. Al final, gastamos tanto dinero en gastos de envío por correo que habría sido más barato llevarme a donde vivía el viejo con un escáner y una computadora portátil. Quizás estábamos a un tercio del camino del proceso de producción cuando este maldito tipo nos quitó la alfombra debajo de nosotros. Alguien le había ofrecido una gran suma de dinero por las fotos, mucho más de lo que ofrecíamos por los derechos del libro, con la condición de que el libro se latase y las fotos no se vieran al público. Exigimos que viniera para un cara a cara y tratáramos de razonar con él, y satisfacer su orgullo y deseo de elogios académicos, y durante unos días pareció que había funcionado. Pero cuando regresó a casa, volvió a cambiar de opinión y comenzó a maldecirnos a mí y a mi editor principal por teléfono, exigiendo que archiváramos el libro.
Contrató a un abogado al que se le ocurrió una pifia para anular su contrato, y luego nos amenazó con una demanda que nos llevaría a la quiebra si seguíamos adelante con el proyecto y perdíamos. Para colmo de males, el bufete de abogados envió a este pequeño y molesto informático a nuestra oficina para asegurarse de que se borraran los materiales de nuestras computadoras. Debido a que la gran mayoría existía en mi máquina, y había pasado literalmente meses de mi vida en el proyecto, me sentí y todavía me siento más violado y amargado por todo el asunto. Alguien debería beneficiarse de todo ese trabajo. De ahí mis razones para venir aquí. Desafortunadamente, no tengo los escaneos de alta resolución que hice de las fotos, pero seguí trabajando en borradores de las leyendas originales y 14 miniaturas de marcadores de posición de resolución media que Quark creó mientras yo presentaba la versión original del libro. No me pregunte por qué seguimos usando Quark. Es lo que sabemos y por lo que pagamos hace mucho tiempo. Se supone que no debo hacerlo, pero de vez en cuando me llevo a casa los archivos de Quark en funcionamiento para modificarlos en mi máquina doméstica. El archivo completo, con las imágenes de resolución completa incrustadas, se vuelve demasiado grande y difícil de manejar para llevarme a casa. La mayoría de las veces solo estoy experimentando con fuentes y opciones de diseño de todos modos, por lo que no incrusto las imágenes hasta que final. De todos modos, después de toda esta mierda, descubrí que tenía un archivo de trabajo en mi máquina doméstica de lo que habíamos hecho hasta ahora, así que imprimí en PDF y luego quité el texto y las imágenes de ese archivo PDF. Ustedes serán los beneficiarios de eso. Para ser claros, no afirmo nada con respecto a la veracidad y procedencia de estas fotos. No estoy aquí para convencerte de que son reales. Solo los estoy publicando porque creo que merecen ser vistos y no escondidos en la colección privada de algún imbécil rico. Foto 1. El fuego de Collingwood. Esta es la última foto conocida tomada dentro de la escuela Lakeview en Collingwood, Ohio, antes de que fuera consumida por el fuego el 4 de marzo de 1908, matando a 172 estudiantes, 2 maestros y un rescatador. El fuego comenzó cuando una viga del techo se encendió desde una tubería de vapor cercana. Las llamas bloquearon las rutas de escape, provocando pánico y una estampida que atrapó a un gran número de víctimas en una escalera, donde fueron cocinadas vivas. Se produjeron más bajas cuando los estudiantes en llamas saltaron desde las ventanas del segundo y tercer piso. Todos en esta foto perecieron, excepto el señor Olsen, sentado en el extremo derecho en la última fila. Los artefactos espectrales en la foto permanecieron sin explicación. Foto 2. Última entrevista de Charlie Noonan. Charlie Noonan fue un folclorista aficionado que viajó por el sur y suroeste de los Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, recopilando cuentos e historias sobrenaturales. Según su esposa, Eddie, un granjero de Oklahoma, le contó a Charlie una historia sobre una mujer extraña que vivía sola en una propiedad aislada en la península. El granjero afirmó que la mujer no era una mujer en absoluto, sino algo más, algo que ocultaba su verdadera naturaleza debajo de un pañuelo en la cabeza y nunca se la vio sin un perro grande a su lado. Aparentemente, Noonan estaba lo suficientemente intrigado como para intentar buscar a la mujer durante uno de sus viajes de investigación. Nunca más fue visto. Ella Noonan fue contactada más tarde por un prestamista de Tulsa que recordaba haber leído sobre la desaparición de su esposo en los periódicos, después de encontrar su nombre grabado en una cámara que le vendió un itinerante. El prestamista le devolvió la cámara y la señora Noonan hizo revelar la película de adentro con la esperanza de encontrar una pista sobre su paradero. Esta fue la única foto del rollo. Desafortunadamente, ni la ubicación de la propiedad ni el nombre del granjero que le contó la historia se registraron en las notas de Noonan. Foto 3. La muerte de John Ulsted. Esta fotografía rasgada proféticamente muestra una guardia de color del regimiento del Ejército de la Unión, un mes antes de que marcharan a la batalla en Antietam, septiembre de 1862. Al caballero de la extrema derecha, llamado John Ulsted, le volaron el lado derecho de la cara y el brazo derecho por disparos de cañón al comienzo de esas hostilidades. Se desconoce exactamente cuándo ocurrió el daño a la foto. Foto 4. El hombre hacha de Nueva Orleans. Edward Martel fue un fotógrafo e inventor francés fracasado que viajó por los Estados Unidos durante las 2 primeras décadas del siglo XX, tratando de despertar el interés y los inversores por un dispositivo que agregaba temporizador y funciones de exposición automática a la popular línea de Kodak de plegables Brownie. Cámaras.
Durante sus viajes, tomó miles de fotografías automáticas para probar y perfeccionar su invento. A menudo se levantaba temprano, colocaba una cámara oculta en un lugar poco visible de las calles de cualquier ciudad en la que se encontrara y luego caminaba hasta un café o bar cercano, para poder capturar escenas sinceras de la vida cotidiana para recordar sus viajes por. Las mejores de estas fotos fueron seleccionadas para la única galería de Martel, en París, 1924. Desafortunadamente, Martel murió sin un centavo y desconocido en 1955, y su hija Jeanne tuvo que clasificar las cajas y cajas de fotos que dejó atrás, para ver qué se debe conservar y qué se puede descartar. Durante este proceso se encontró con esta foto, tomada en Nueva Orleans la mañana del 28 de octubre de 1919, pocas horas antes de que Martel subiera a un barco de vapor y regresara a Francia. Resulta que Martel odiaba los desenfoques de movimiento en sus fotografías, porque pensaba que reflejarían mal la velocidad y precisión de su mecanismo de lentes. Este prejuicio lo hizo dejar de lado y pasar por alto la que probablemente fue la foto más importante que tomó. ¿Qué hace que esta foto sea tan especial? La noche anterior a la toma, el notorio y aún no identificado asesino en serie conocido solo como el Hacha de Nueva Orleans había cometido su último asesinato, matando a Mike Pepitone en su dormitorio y luego huyendo de la escena justo cuando la esposa de Pepitone estaba descubriendo el cuerpo. ¿Podría ser él regresando a su residencia? Es imposible decirlo, pero si lo es, la imagen parece desmentir la leyenda, basada en el testimonio vacilante de Pauline y Mary Bruno, y el prejuicio predominante de la época, de que solo un hombre negro era capaz de tal salvajismo. Foto 5. Críptidos de las grandes cavernas. Esta foto fue tomada en 1895 por un espeleólogo / fotógrafo aficionado llamado Oren Jeffries mientras exploraba una sección no cartografiada de Grand Caverns, en el suroeste de Virginia. En el momento en que se tomó, Jeffries estaba realizando experimentos fotográficos, usando exposiciones súper largas para ver si se podía capturar algo en la ausencia total de luz, también conocida como oscuridad de la cueva. Se ubicaba en terreno llano, apagaba su linterna y luego abría la lente de su cámara de caja casera mientras pudiera soportar la oscuridad. Durante uno de estos experimentos, escuchó que algo se acercaba desde los recovecos más profundos de la cueva. Asustado, Jeffries abandonó su experimento y encendió uno de los flashes Blitzlights que usaba para tomar fotos tradicionales bajo tierra. Según el informe que luego dio a un periódico local, Jeffries vio a 3 criaturas humanoides mirándolo desde las sombras y salió corriendo en la otra dirección y no dejó de correr hasta que estuvo en la superficie. Varios días después, regresó con otros 3 hombres para recuperar su cámara de caja. Esta es la imagen que se grabó en el interior de la película. Foto 6. Los gemelos Arlow. 1938, Evergreen Park, Hill, fuera de Chicago. Billy y Stevie Arlow viajaban en el asiento delantero con su madre Tammy cuando su sedán Ford chocó de frente con un Chrysler. Durante la colisión, los autos giraron de tal manera que impactaron a 2 vehículos adicionales. Tammy Arlow sobrevivió, pero los niños salieron disparados a través del parabrisas y murieron instantáneamente. Un fotógrafo de la escena del crimen del periódico local tomó esta foto mientras un equipo de voluntarios trabajaba frenéticamente para liberar a John Downing, el conductor del Chrysler. Parece que los pequeños Billy y Stevie se quedaron para mirar. Foto 7. La tragedia de Sorensen. Los Sorensen eran una familia danesa que emigró a los Estados Unidos en algún momento entre 1905 y 1906. Llegaron con su hijo mayor, Anders, visto en el burro, y se establecieron en una granja en Missouri. Pronto le siguieron 3 niños más, Simone, Frike y Matilde, en el centro, a la derecha y en el carro, respectivamente. Esta foto, tomada en 1916, captura a los 4 niños unas semanas antes de la tragedia. Los 3 niños mayores aparentemente estaban jugando a la fuerza en el granero de heno y debieron haberse quedado dormidos. Su padre, Niklas, colocó un barril de madera en la pila y desmembró a los 3, en lugares sugeridos con precisión por el defecto de la foto. Matilde, la más joven, estaba dentro de la casa con su madre en ese momento y no estaba herida. Según el hijo de un vecino entrevistado más tarde por el autor, el burro murió más tarde de una manera igualmente espantosa al quedar atrapada la cabeza en una cerca de alambre de púas y casi decapitarse en el frenesí por liberarse. Este último detalle no se pudo corroborar. Foto 8. El espectro de Viola Peters. Viola Peters era una solterona bien nacida que vivía sola en el pequeño pueblo rural de Mcasville, Georgia.
Ella era muy querida en su comunidad por sus contribuciones caritativas a la iglesia bautista, el comedor de beneficencia y el orfanato local, especialmente durante la depresión, cuando esas instituciones subsistían casi por completo gracias a su generosidad. En julio de 1935, Viola fue brutalmente violada y asesinada por un vagabundo llamado Tom Cullin, que había trabajado brevemente en la refinería de cobre cercana. Cullin procedió a quedarse en la casa de Viola y salvajemente su cadáver durante 17 días más antes de ser capturado y capturado. Un grupo de lugareños enfurecidos irrumpieron en la cárcel del condado, se llevaron a Cullin y lo lincharon desde el viejo puente sobre el río Tocoa. Esta foto fue tomada por Garrett Killian, un testigo del linchamiento, y causó un gran revuelo cuando se publicó unos días después en The Atlanta Constitution. Para la mayoría, sugería que el espíritu de Viola logró algo de paz al asistir a la ejecución de su asesino, pero algunas mentes retorcidas vieron en su semblante desolado el anhelo de echar un último vistazo a su único amante. Foto 9. El fantasma de Sarah Eustace. El Danvers State Hospital, anteriormente Danvers State Lunatic Asylum, era un hospital psiquiátrico al estilo Kirkbride construido en 1874 en lo que entonces era un sitio aislado en la zona rural de Massachusetts. Como todos los asilos de Kirkbride, era famoso por su arquitectura gótica y su uso de técnicas médicas ahora obsoletas para tratar la locura. Danvers se cita a menudo como el lugar de nacimiento de la lobotomía prefrontal. Danvers tiene varios otros reclamos de fama. Fue la inspiración para el Arkham Sanatorium ficticio que apareció en varias historias de H.P. Lovecraft y que, a su vez, inspiró el Arkham Asylum en el universo ficticio de Batman. También fue donde se rodó la película de terror de culto Session 9. Esa película puso la vasta red de túneles debajo de Danvers con un buen efecto cinematográfico. No es casualidad que los cineastas eligieran usar los túneles, ya que los rumores de su embrujo habían perseguido a Danvers durante más de 100 años. La historia más famosa se refiere a Sarah Eustace, una paciente que escapó de su sala en 1955 y se coló en el sistema de túneles. A pesar de las múltiples búsquedas y el cierre del asilo durante una semana, nunca más se volvió a ver a Sarah. Se asumió que murió allí, perdida, sedienta y sola. Una enfermera de Danvers llamada Gail Malloy se obsesionó con la historia de Sarah y pasó muchas de sus horas libres buscando en los túneles sus restos. Aunque nunca encontró un cuerpo, tomó esta foto a fines de 1966, lo que sugiere que Sarah Eustace camina por los túneles de Danvers hasta el día de hoy. Foto 10. El retrato de la familia Stevenson. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevenson eran una familia adinerada de Boston, orgullosa de la industria y la longevidad con la que la mayoría del clan fue bendecido. Este retrato, tomado en 1945, fue un esfuerzo por reunir a los Stevenson más viejos, junto con uno de los más jóvenes. Emilia, Centro, de 102 años, recibió el honor de matriarca, mientras que la pequeña Ofelia fue la niña simbólica a los 18 meses. Lo que los Stevenson no se dieron cuenta hasta que se reveló esta foto fue que uno de sus difuntos seres había unido ese día. James Pullman Stevenson, 1835-1932, sentado a la izquierda entre su sobrina Cindy y su primo Alfred, fue fácilmente identificado por varios de los presentes y recordado con cariño como un tío sinvergüenza conocido por las bromas y los chistes sucios. Foto 11. Las desapariciones de la señora Giorno. Durante sus últimos años, Josephine Giorno daba un paseo todas las noches al anochecer por su querido barrio de Norwich, Connecticut. El 12 de noviembre de 1935, partió como de costumbre y nunca regresó. Un gran equipo de voluntarios y la policía de Norwich realizaron búsquedas exhaustivas, pero nunca se encontró rastro de ella. 3 años después, la señora Giorno fue encontrada en cuclillas frente a la casa de un vecino, sin una marca en su cuerpo y en perfecto estado de salud. Cuando se le preguntó dónde había estado, la señora Giorno no pudo entender la pregunta. Desde su punto de vista, no había pasado el tiempo. Contra el consejo de sus vecinos y de su médico, rechazó todo tratamiento médico y reanudó su vida como si nada hubiera pasado, incluidos sus paseos nocturnos. Otro vecino tomó esta foto de ella en el otoño de 1938. Las nubes de humo de montones de hojas ardientes le dan una sensación apropiadamente espeluznante. En la misma fecha de noviembre de 1940, 5 años después de su desaparición inicial, la señora Giorno desapareció nuevamente. Esta vez nunca más la volvieron a ver. Foto 12. El destino de Sally York.
La trilla en 1912 de la pequeña Sally York, de 9 años, en el telar de algodón de Norfolk Textile Mill fue uno de los pocos accidentes que ayudaron a los legisladores a aprobar la Ley de Propiedad de Keating de 1916, la primera ley de trabajo infantil en Estados Unidos. Historia. Desde el momento del accidente hasta el cierre de la fábrica 4 décadas después, los trabajadores se quejaban constantemente de puntos fríos, ruidos extraños y golpes repentinos en el hombro cuando no había nadie cerca. Los capataces de la fábrica nunca prestaron atención a estas quejas hasta que apareció esta fotografía en 1932. Fue tomada por un fotógrafo viajero llamado Benny Johnson, quien rápidamente la vendió a Norfolk Gazette por $10 sin precedentes. El molino había cerrado por las vacaciones de Navidad y estaba vacío en ese momento. Más tarde se culpó a la foto por el cierre de la fábrica, aunque la Gran Depresión fue la causa más probable de eso. Foto 13. Ojos de Lily Palmer. Lily Palmer no tenía ni 4 años cuando experimentó lo que sus médicos más tarde llamarían un inicio agudo de alucinaciones sensoriales. Esta foto, tomada por la madre de Lily, Annette, en la noche de Halloween de 1952, supuestamente captura la llegada de su trastorno. Lily y su niñera filipina se preparaban para una ronda de truco o trato cuando la niña de repente gritó y comenzó a arañar sus ojos. Pasó algún tiempo antes de que se calmara lo suficiente como para hablar, pero cuando se le preguntó qué vio, Lily habló repetidamente sobre cosas que le subían por los ojos. Varios días después, mientras no estaba supervisada en su dormitorio, Lily se pinchó ambos ojos con una de las agujas de tejer de su madre. Después de recibir tratamiento médico, fue evaluada y internada, y permaneció institucionalizada por el resto de su vida, primero en Bellevue, en el East Side de Manhattan, y luego en el Rockland Psychiatric Center en Orangeburg, donde permaneció hasta que murió de ataque cardíaco en marzo de 2001. Una llamada a uno de sus antiguos cuidadores en Rockland confirmó que los episodios de Lily fueron más traumáticos durante la noche de Halloween y sus alrededores, pero durante la mayor parte de su vida se la pudo escuchar rogando y suplicando al personal que la ayudara a sacar estas cosas de sus ojos. Foto 14. El engaño de la Trinidad. Esta es una de varias fotografías famosas tomadas de la primera detonación nuclear. Realizada por el ejército de los Estados Unidos el 16 de julio de 1945, en el campo de pruebas White Sands, ubicado en el desierto de Jornada del Muerto, a unas 35 millas al sureste de Socorro, Nuevo México, la puesta en marcha de este dispositivo de plutonio de diseño de implosión, el mismo método utilizado en el dispositivo Fat Man lanzado en Nagasaki, marcó el comienzo de la era atómica y la eventual carrera armamentista entre Estados Unidos y Rusia. Solo un puñado de personas sabía que esta foto fue recortada antes de que fuera lanzada al público y ahora todos están muertos. Uno de ellos fue el fotógrafo original, quien le dio al autor una copia del original con la condición de que se mantuviera fuera de la vista del público hasta que los ciudadanos del mundo pudieran manejar las ramificaciones de lo que representa. El autor sigue sin estar seguro de si se ha cumplido con este criterio, pero dado que probablemente sea el propietario de la última copia existente, ha decidido que su responsabilidad recae en la verdad.